no, lo de cara a cara, perdón si escuchan algo de ruido, voy manejando para ver un trabajito ahí, pero cualquier rato me bajo, solo quise subir para hacer una pregunta. Yo tengo muy claro lo que es cara a cara, pero sí me gustaría tener un poco más base para aclarar eso cuando alguien me lo pregunte, porque sí, por ejemplo, en Génesis 32:30 dice que Jacob sí vio a Dios cara a cara. No, no he chequeado el hebreo, pues no sé si es que dice literalmente así, pero por lo menos ahí sí lo dice. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera A dónde dice eh, 32 qué? 32:30? Después de que tuvo la lucha con el No, ángel. no, pero espera. Ahí no dice que lo vio. Dijo Jacob. No. Dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces, ¿qué significa lo que Jacob dijo? Ahora, mira lo que está pasando. Ese es el problema cuando nosotros no leemos el contexto. ¿Qué fue lo que Ujú. él vio? ¿Qué fue lo que él vio? Él vio un varón. Bueno, no sé No, si mira el lo vio, versículo pero dice que 1. luchó con un Siguió su varón. camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y Jacob los vio. Los Sí. vio. ¿Y qué fue lo que vio? Campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaín. ¿Sí Mahanaim. ves? Bueno, ese es en el único lugar que dice vio. Ahora, cuando él dice que luchó con el ángel, ahí es donde dice que luchó con Dios. Cuando dice luchó con el ángel, dice que luchó con Dios. Si tú te fijas, en el versículo 24 dice, así se quedó Jacob solo y luchó con el ángel, con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se escoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y eso es todo. Y le pregunta el nombre y ya pasó. Y le dijo en el versículo 29, y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo. El varón lo bendijo en el versículo 29. Versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ok, ahí no dice que vio a Dios. Él dijo, vi a Dios cara a cara. ¿Qué significa vio a Dios cara a cara? Bueno, cuando tú te vas a Oseas, fíjate bien, cuando tú te vas a Oseas capítulo 4, capítulo 12, versículo 4, te encuentras con la gran sorpresa. En el versículo 3 está hablando de Jacob y dice, en el seno materno tomó por el calcañal a su hermano y con su poder venció al ángel. ¿A quién venció? Dice que venció al ángel. Ok, ¿cómo lo venció? Ahora vamos a ver, venció al ángel, repite el escritor, y prevaleció. Ahora va a escribir qué fue lo que pasó. Lloró y le rogó. ¿Cómo venció? A puro llanto y ruegos. Venció. En Betel, allí habló con nosotros. El que está hablando es el profeta Oseas, dando testimonio de cómo Dios se manifestó a Jacob. Vino un ángel a Jacob. Ahí dice que lloró y le rogó. A eso se le llama luchar con el ángel. Eso que cuando dice vi a Dios cara a cara, lo que significa que estuvo bien cerca con Dios, tuvo una lucha interna Bueno, con la Dios de cerca. respuesta yo le voy a pedir a Nelson o a quien sea que esté ahí que si puede leer Juan 6 del 44 al 46 para ver si Jesús mintió. Jesucristo dijo clarito que aquel que vino de Dios le ha visto. Dice el versículo 6 44. Ninguno del puede venir a 44. mí. 6:44.
Ok, dice Dice, así, Selvi. ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahora, si ustedes se fijan en el versículo 46, dice, no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste le ha visto. Espere, ¿cómo? ¿El que vino de Dios, éste le ha visto? Pero antes de eso te ha dicho, no que alguien lo haya visto. Pero, ¿qué es lo que está pasando? No que alguien le haya visto. ¿Notan los problemas? No que alguien le haya visto. Esa palabra es la palabra orao en el griego. Las dos palabras, las dos veces que se usa la palabra visto, es la misma. Dice, no que alguien le haya visto, pero si viene del Padre, le has visto. Entonces, ¿qué significa le vio? Fue que Dios tuvo misericordia de Jacob y le envió un mensajero y lo salvó. Jacob vino de Dios. Los que vienen de Dios, esto le han visto. ¿Qué es lo que significa le han visto? Ver es percibir, entender, comprender qué es lo que Dios quiere para tu vida. Jacob ese día comprendió. Hasta se le cambió el nombre a Jacob ese día. Ya no dejó de llamarse Jacob. Ahora te llamarás el que venció. Eso es lo que significa Jacob, el que venció. ¿Has luchado con Dios? Le dijo. Y has vencido. ¿Qué significa luchó con Dios? O sea que un hombre peleó con Dios. No. Luchó con Dios. Luchar, la palabra con es usada en la Biblia para cuando tú luchas del lado de alguien. Que alguien lucha de tu lado, que tienen el mismo propósito. Jacob luchó con Dios. Luchó de acuerdo a lo que Dios quiere. Jacob no fue a luchar contra su hermano, a agarrarse a machete, a espada. No. Él imploró al ángel que lo bendijera. Bendíceme, bendíceme. Y dice que lloró y le rogó. Lloró y le rogó. Entonces, ver a Dios es percibir, entender, comprender. Eso es lo que está diciendo. Porque Jesucristo dijo en Juan 1:18, dice, nadie le ha visto jamás. Si tú te fijas en primera de Timoteo 6:17, dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Sí, o sea, no, yo entiendo el contexto de eso y todo, obvio dentro de lo que es el contexto espiritual también, porque si Dios es espíritu, pues nadie lo puede ver, nadie lo Bingo. Ahí está el puede ver. problema. Bueno, gracias, Elvin, me bajo Simplemente, porque tengo que cargarme algo. listo, hermano. Bueno, Dale. gracias. Ok. Adelante, Neo, el otro Neo que subió ahí. Noé. Oh, Noé, yo pensé en Neo. Ok, Noé, Noé, ¿puede Neo. abrir el micrófono? Noé, ¿puede abrir su micrófono? Si no lo puede abrir, tiene que bajar y volver a subir. Si no lo puede abrir, tiene que bajar y volver a subir. Yo creo que eso es lo que vamos a hacer. Selvin, una consulta. ¿Cuál de texto de Oseas era ese, el de que Jacob luchó? 12, 3 y 4. 12, 3 y 4. Listo, muchas gracias. Se me acaban de caer otras escamas que tenía ahí. Espérate, que me estás haciendo, hoy sí me he reído, Nelson. Pero contame, Sí, ¿cuál es la escama que se te ha caído? ese que luchó directamente con el ángel. Ay, no te soltaré hasta que me bendigas. Pero, o sea, tú pensabas que Jacob había luchado con un ángel. Sí, eso es lo que pensaba yo, Literalmente. pues, eso es lo que, literalmente leyendo el texto. Pero con lo de Oh, pero Oseas que me eso no fue dice, lo que entendió. Eso no fue lo que entendió Oseas. exacto, exactamente. A ver, explícamela a mí. A lo mejor yo todavía las Explícasela, tengo Nelson. pegadas. Explícamela, porque yo la tengo pegada igual, todavía.
Mira, Jacob, si vas a Génesis, en Génesis 32, Jacob llega a un lugar y mira un campamento de ángeles y dice que es ese lugar, Dios ha estado aquí. Pero luego cuando él mira ese campamento de ángeles, hmm, después se da cuenta que viene un gran campamento contra él, que es el de su hermano. Y le manda como él le gustaba engañar siempre, le manda a ofrecer esto, a ofrecer lo otro, que camellos de aquí, que caballos de allá, cargados. Y el hermano le dice, no, quiero tu vida. Y entonces el hombre está angustiado. A eso se le llama la angustia de Jacob. Ok. Entonces, fue cuando dice que se le apareció este varón y que luchó con un varón toda la noche y que le dice, bendíceme, bendíceme. Y después dice que el varón le tocó la coyuntura y cayó al suelo y le dijo, solo así recibirás la bendición. Y entonces dice que venció al ángel. Pero, ¿quién venció a quién? Si el ángel le tocó y cayó al suelo. Pero resulta que dice, ¿cómo te llamas, Jacob? A partir de ahora ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Entonces le dice, porque has vencido, has luchado con Dios y has vencido. Pero ¿cómo fue que luchó con Dios si era luchando con este ángel? No, queda inconcluso el caso. Y Jacob dice que llamó a aquel lugar, no sé cómo dice el texto, Peniel. Ahí dice, Peniel significa he visto a Sí, Dios. Peniel, Peniel, Ajá, he exacto. visto a Dios cara Y a he cara. luchado, Oh, ok. he luchado con Dios y he vencido, dice. Correcto. Pero resulta que más adelante el profeta Oseas no piensa lo mismo que los trinitarios. El profeta Oseas dice que Jacob luchó con el ángel, sí. Pero después, entre paréntesis, en la otra línea dice, sí, lloró y le rogó, luchó con Dios y venció. Entonces, ¿cómo fue que venció? Bueno, en el Nuevo Testamento Pablo dice que nuestra lucha es ¿qué? Nuestra lucha es interna y que solo se vence ¿cómo? Con oración, con la armadura, con el yelmo, con la espada. Así dice que es que se ganan las luchas. Esa fue la lucha de Jacob, la angustia de Jacob que menciona Daniel capítulo 12 versículo 1. La angustia de Ok. Jacob. En su angustia él oró y luchó, pidió, intercedió delante de Dios que su hermano no lo matara. Y entonces dice que luchó con un varón. Y la gente toma que es que está agarrado a machete, agarró tazos, a peñiscones, jalón de pelo, mordidas. No, no sé, la gente se Sí, imagina una lucha entre dos. eso. Yo también la Oseas tenía, la capítulo 12, sabía. versículo 3 y versículo 4. El yelmo significa un casco. Yelmo es un casco, pero es simplemente alegoría. Que usted se pone la armadura de la fe, agarra la espada de la palabra y agarra el yelmo de la salvación y sus pies siempre prestos para el evangelio. Eso es lo que está diciendo. Simplemente está hablando en términos alegóricos para decir cómo se ganan las batallas, cómo se ganan las luchas, se ganan orando. Y Jacob venció. Ese día se convirtió en una nueva criatura. Ese día dejó de ser Jacob, que significa suplantador. Dejó de ser Jacob y ahora se convertía en Israel. Y ahora ya tiene el nombre de Dios, el que venció. Así se llamó después. O príncipe de Dios. O el que venció. Entonces, de esa forma fue que venció. Venció que le imploró al ángel, si el texto dice, y le dijo, bendíceme, bendíceme. ¿Cómo va a ser que están peleando? Dime la verdad, Nelson. ¿Cómo que van a estar peleando? Y le dice, bendíceme. Sí, es que lo más extraño es que uno piensa que un ángel es poderoso, un solo ángel, y cómo no va a poderse con un hombre, con un varón. Eso me da siempre la pregunta, o qué lo dejó que dejaba que lo que luchar, o sea, se forcejeaba y se dejaba como ganar. Dije, qué raro. Siempre me llamó mucho la atención ese contexto. Mira, perdón que interrumpa. Mira, ya me tranquilizo que a Nelson se le sigan cayendo escamas. O sea, yo puedo esperar seguir que tenga O todavía sea, que escamas usted diga, no es el atoradas ahí. único. Usted debe decir, no es el único, don Ignacio. Ese es su consuelo. Exacto. Ese es mi consuelo.
Que a Nelson se le caigan, hermano. Y no, mira, escucha, Selvin. De eso se trata el poder de Dios, que Dios da gracia a los humildes. O sea, la gente que hace eso que hace Nelson, hermano, le da la gloria al Eterno porque ¿quiénes somos nosotros, Selvin? ¿Quién eres tú? Simplemente es Dios, su favor, que sigue reposando en gente que está atenta a recibir el maná, está atenta a tomar del agua viva que nos sigue alimentando. Así que por eso este grupo está creciendo y va para arriba, para darle la gloria a Mire, Dios. ahí Simplemente está en eso. Génesis 32, versículo 26. Y dijo, déjame, porque ya raya el alba. Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Mm? Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y ahí, en el versículo, cuando dice en el versículo 30, dice, llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. Entonces, en Oseas no piensa lo mismo. Oseas dice que Jacob fue que le imploró, lloró y le rogó. Selvin, el tema es que eso a mí me llamaba la atención. ¿Cómo no tenía fuerza el ángel? Porque el verso De poder 24, escapar, dice un espíritu. claro, el verso 24 dice, y quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que el alba subía. Y este varón, y como vio que no podía con él, tocó la palma de su anca y la palma del anca de Jacob se descoyuntó. O sea, que el ángel no podía con Jacob, eso me llamaba mucho. Dije, pero ¿cómo? Decía yo, ¿cómo? Que no podía con Jacob, tanta fuerza tenía este hombre. Dije. Bueno. Enojado, El ángel no tenía tanta fuerza y tuvo que tocarle el anca ahí, tocarle la cadera para descoyuntarla. Hizo trampa. Y recién dijo, hizo trampa el ángel. No, sí es. Oye, y sí que le ponen alegoría a los versículos, hermano, porque con esa alegoría que le ponen, híjole, también uno sufre porque cuesta trabajo agarrarla en el aire con toda esa alegoría y luego el dogma metido en la cabeza, no, man, peor. Sí, Jacob, imagínate que él venció a un ángel, pero en el libro de Pedro dice clarito, Pedro y Judas, por ejemplo, Pedro dice que los ángeles son mayores en fuerza y en potestad que nosotros. Lo puede leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. O sea, los ángeles son mayores en potencia que el hombre. Y entonces, ¿cómo es posible que Jacob luchó y venció a un ángel? Entonces, ¿qué está pasando aquí? No, él estaba rogando por su vida, rogando, porque su hermano venía a matarlo. Y había un campamento de ángeles en un lugar que él los había visto cuando llegó a ese lugar. De ahí tomó a su familia y cruzó el arroyo y ahí se le apareció ese varón y lucharon. Y entonces dice, pero a ver que él no podía, y le tocó el tendón y por eso dice que vio a Dios. del dolor lo vio. ¿Ah? Del dolor lo vio, dije, y estrellitas. Ajá. No, pero es que como le ponen la parte alegórica, ¿verdad? Selvin, la otra es que a lo mejor agarró un angelito recién nacido, un angelito pequeñito, en A lo pañales mejor era andaba un el angelito de lo que muestra la Iglesia Católica, unos niños con alitas. Ándale.
El tema que dice que muchas veces se nos decía en la iglesia que era Jesús mismo, que él era el ángel que luchó con, con Jacob, que él Sí. era el ángel de Jehová, que era Jesús. Dije, pero sí. Ajá, porque le pregunto cuál es tu nombre. Y Jesús siendo como se le nombra, que es el arcángel Miguel, que es el jefe de los ángeles, Se tenía dejó más poder vencer de Jacob. y Jacob tenía más fuerza, dije. Sí, Pablo menciona, que dice que nuestras luchas, dice que son ganadas con el yelmo de la fe, con la coraza de la fe y con la espada de la palabra. Eso debe de estar claro en Efesios 6:14. Ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el que puedan apagar las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vaya, ahí está la lucha que tuvo Jacob. Sí. Que me he reído con esto. Y tan inocente que era. No, Nelson, Kelvin, todos tenemos. Lo que pasa es que toma tiempo, hermano. Todo tiempo. ¿Cómo le ponemos al título en YouTube, en Facebook? Jacob venció. A Jesús, No, espérate. al ángel de Jehová. Venció a Jehová. al angelito. No, voy a poner venció a Jehová. Venció a Jehová. ¿En serio? Voy a poner ahí, ¿en serio? Para llamar la atención nomás. Sí, Ahí va a estar en Facebook, ahí lo posteé ahorita. Yo creo que lo mandé al grupo si lo quieren conservar. sí, está Pero bueno, bueno. les Oye, agradezco a todos. Selvin, Díganme, hermano. es Oseas 2, 3, 12, a 12, versos 3 y donde 4. 12. Ah, 12, ok, versos 12, 3 y 12. 4. Ah, El Dios de los ejércitos no pudo con Jacob, hasta que lo dijo, ya suéltame, y le tocó la El cadera. ángel que mató a 185,000 no pudo con un solo hombre. Claro. Y entonces, ¿en qué momento le descoyuntó la cadera? Al momento de estarle orando, que le rogaba. Dice que no le no, dejaba no ir, fue. pero es que le estaba, escuche, tengo dos. La del judaísmo es que se le descoyuntó la cadera de estar en la posición que estuvo toda la noche, en una posición como erguido en el suelo, tirado en el suelo, y que de eso se, se le descoyuntó la cadera. Pero que ponen la alegoría que fue un varón que le tocó le descoyuntó donde comienza el muslo, ¿verdad? Esa es una. La otra es que el varón se le aparece y Jacob empieza a pedirle. Usted me dice cuál de las dos. Jacob empieza a pedirle y a pedirle y a rogarle, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Y entonces, finalmente, si no te humillas, Nelson, no puedes conseguir la bendición de Dios. Él dice, no te dejaré si no me bendices. Le ruega y le ruega. Y entonces Jacob le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Verdad? Entonces, en el versículo 25, cuando el varón vio que no podía con él, pero que era que no podía con él, o sea, que Jacob estaba con la espada encima de él, no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y le descoyuntó el muslo mientras con él hablaba. Y le dijo, déjame, porque no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, ta. Y el que entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo. Y llamó el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo, vi a Dios. Y ya, cheque. Ahora, lo que está la segunda interpretación es que Jacob estaba pidiéndole con arrogancia, sálvame, ayúdame, bendíceme. La bendición que pedía era que no lo matara a su hermano. Entonces, que el ángel lo tocó para que cayera de rodillas, cayera al suelo humillado.
y de esa forma pudiera bendecirlo. No lo podía bendecir mientras estuviera altivo, como toda la vida lo fue. Y entonces de esa forma lo tocó y cayó al suelo, y ahí de esa forma lo pudo bendecir. Esa es la otra. ¿Cuál de las dos? Que estuvo parado toda la noche pidiendo y que no aparece ningún varón a luchar con él y que por eso quedó desgarrado de la pierna. La O segunda también, la interpretación, sí, la dos también está bien para que sí, aprendiera, porque no aprendió con Labán. correcto. 7 años por querer casarse con su esposa, después tuvo que trabajar 7 años más, y después siete Ajá. años más por sus hijos y los animales. Ay, no. Entonces las Es que, dos, las perdón dos. que Una Y no es aprendió, y no aprendió. no se humillaba. Entonces, perdón ahora que, que sabe que y acababa de mandarle en la tarde, había mandado a su hermano a encontrarse en el valle con todos los regalos que le mandó. Y su hermano le dijo, no, yo quiero tu vida. Le dijo, yo quiero tu vida la que quiero. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora toma su familia y va a huir. Él va a huir. Eso es lo que él iba a hacer. Si tú te fijas en Génesis, capítulo 32, Sí, dice, quiere huye con su esposa y sus hijos, y los demás los deja ahí. mira el versículo 21, mira el versículo 20, dice, así también he aquí tu siervo Jacob. Le mandó un mensajero, no fue que él que fue. Viene tras nosotros porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Esto fue Jacob que mandó un mensaje a su hermano Esaú. Verso 21, pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. O sea, iba huyendo. ¿Sí ve? Había mandado a arreglar el asunto, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Cuando le das algo a sobornar a su hermano, hacerle un soborno para que no lo mate. Y entonces dice, así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con Jacob, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque ya raya el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Pero ¿cómo es que lo tiene en el suelo tirado y le dice, no te dejaré? ¿Acaso que lo tiene agarrado? Eso me da a entender que era la segunda opción, la segunda interpretación, de que Jacob era muy altivo, impedía, bendíceme, pero ahí parado, sin humillarse. Y entonces el ángel lo descoyuntó para que cayera al suelo. No te dejaré si no me bendices. Apenas lo tocó y no midió la fuerza y cayó al suelo. Lo dejó tirado, pues. Y dijo, ¿cuál es tu nombre? Después que lo tira al suelo, cuando dice, ¿cuál es tu nombre? Y el varón le dijo, Jacob, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y ahí termina la plática con el varón. Entonces aquel preguntó y le dijo, declárame tu nombre, ¿por qué me preguntas por nombre? Y ahí solo lo bendijo. ¿Qué es lo que le pidió? ¿Qué es lo que le pidió? En el versículo 26, no te dejaré ir si no me bendices. Y en el versículo 29 dice, le bendijo. Lo logró. Logró la bendición. Entonces para mí, que la segunda opción puede ser mejor. Le preguntó el nombre. Y le dijo, ¿por qué Jesús, le pregunta por el tema que le pregunta? Sí, dice Jesús, yo soy Jesús. Jesús de Nazaret. Soy el ángel de Jehová, le dijo. ¿Cómo se cree Jesús para escribirlo? Si la J no se inventaba Jesús. Sí, pero el tema es que siempre me he dado cuenta que siempre le preguntan, ¿y cuál es tu nombre? ¿Y por qué preguntas por mi nombre? Dice. ¿Por qué? Porque la gente, para idolatrar después, para después idolatrar a ese personaje. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Después idolatran, no sé, pues si le da cualquier nombre. No, es que el admirable ahora es Jesús, como toman lo de Sansón, porque es admirable.
No, si mi nombre es admirable, o sea que su nombre es magnífico, ¿cómo le va a dar su nombre? Y Selvin, Sí. un comentario, Selvin. En el caso, por ejemplo, de que el libro no lo escribió directamente Jacob, entonces lo escribió alguien, lo narró alguien, es posible que Correcto. esa persona haya visto el cambio en Jacob, vio el cambio en Jacob, y él, pues obviamente lo narró en base a lo que vio un cambio en él, a que si era altivo, por eso yo también pienso que la segunda parte es la mejor, Sí, que narraron, los porque judíos él era narraban de muy acuerdo a lo que altivo. pasó. Narraron, los escribas, eso es lo que hacían, narraban y pusieron lo que ellos Ajá, pensaban, pues. Y no es dicen que Dios correcto. enterró a Y Moisés, había pues, por por ahí, eso fue los escribas. ujú, sí, sí. Lo malo es que la gente lo toma literal como si así exactamente eso hubiera pasado y eso le da un caos porque entonces ya hacen una película de acción como ciertas personas que luego hacen películas de acción en algunos grupos y dicen que los serpientes y los caballos. Está como Entonces se aquel, pone está como aquel que trágico. dice que en Israel, pues, que hay un domo, que Dios tiene protegido a la nación de Israel. Ah, sí. Correcto, Selvin, correcto.